Como parte de entender cómo se conforman las comunidades en el espacio a partir del acomodo o de la organización de las especies, es importante reconocer a la estructura de las comunidades y la dinámica que éstas presentan a través de cambios cíclicos y sucesionales. En este contexto, podemos definir a la estructura de la comunidad como la forma en la cual se está organizando la comunidad en un aspecto físico y biológico. Como parte de esa estructura física, podemos referir a que refleja aquellos factores abióticos característicos del ambiente que le darán una configuración espacial a los organismos dentro de nuestras comunidades. Y de este modo, podemos estar hablando de una estructura espacial conformada o entendida a partir de una subdivisión en una estructura vertical y una estructura horizontal de estas comunidades. En el caso de la estructura vertical, se describe la distribución y organización de las especies a partir de estratos o zonas de espacios vitales, es decir, las especies se encuentran influenciadas ya sea por factores bióticos o abióticos determinantes. Para el caso de comunidades terrestres, aquellos factores que influencian o son determinantes en la estratificación o bien la zonación es la luz, la temperatura y la humedad, los cuales principalmente se reconocen como factores físicos, aunque asimismo existen factores bióticos como el tipo de vegetación predominante que nos permite evidenciar justo estos estratos, como es el caso de un bosque en el cual podemos identificar distintos estratos forestales, como es el caso de estratos arbustivos, sotobosque y zona de copas, que a diferencia o en comparación con las comunidades acuáticas, principalmente esta estructura vertical ocurre por efecto de una estratificación evidenciada a partir de las distintas profundidades por efecto de factores físicos y químicos, como es a partir de el gradiente de penetración de la luz, el cambio en la temperatura y la concentración de oxígeno. De igual modo, es importante mencionar que como parte del grado de zonación vertical, se ejerce una influencia muy importante en la riqueza y diversidad de las especies, ya que esto es derivado de que existe una mayor disponibilidad de recursos y hábitats debido a que hay una gran o una mayor heterogeneidad ambiental. Como parte de la estructura horizontal, debemos comprender que ésta refleja una distribución o un acomodo de los componentes de la comunidad sobre el terreno que ocupan y en ocasiones también se reconoce como un parcelamiento horizontal. Para el caso de comprender qué es la estructura biológica de una comunidad, tenemos que considerar que se encuentra definida a partir de la composición de especies, la riqueza específica y de igual modo de la identificación de aquellas especies que predominan en esta comunidad partiendo de la abundancia relativa y asimismo del tipo de interacciones que se pueden presentar como parte de la dinámica de mis comunidades. Es por ello que podemos describir los patrones espaciales de las comunidades y presentan una relevancia, ya que de este modo nos permiten realizar análisis de gradiente o bien una ordenación y clasificación de las comunidades, derivado de comprender qué factores ambientales, qué interacciones y qué propios atributos de las especies constituyen espacialmente a las comunidades. Como parte de los análisis de gradientes, estos nos ayudan a identificar y estudiar las variaciones del continuo de las comunidades respecto a factores ambientales y de esta forma determinar la distribución de las especies y conocer el tipo de asociación que se presenta entre ellas, así como los límites de distribución de cada una de las especies. En el sentido de comprender los patrones de ordenación espacial, nos permiten simplificar justo ese espacio multidimensional, es decir, todos esos recursos y condiciones que necesitan las especies, para explicar de forma sencilla cuáles y qué tanto influyen estos aspectos ambientales en la composición de una comunidad, así como poder predecir o inferir el tipo de asociaciones e interacciones que se desarrolla dentro de una comunidad dadas ciertas características ambientales prevalecientes, como es el ejemplo de la asociación que podemos observar en el caso de la interacción de las zooxantelas con los pólipos del coral, dado un incremento o un decremento de las temperaturas.
Como parte de la descripción de los patrones espaciales de las comunidades a partir de la clasificación, se realiza una división de la comunidad en grupos a partir de ubicar a las especies que llegan a presentar una mayor similitud entre sí, o bien de propiedades en común que presentan estas especies dentro de nuestra comunidad. Existen dos técnicas de clasificación, una en la cual asignamos a los individuos a clases ya predeterminadas a partir de una clasificación numérica, o aquellas a partir de donde tenemos información dada de las especies, que puede ser una clasificación jerárquica o reticular, de división o aglomeración, o monotética y politética. Como ejemplos de una clasificación jerárquica o reticular, tenemos como parte de la jerárquica aquella que utiliza categorías que son subclases de otras superiores. Un claro ejemplo es lo que en ecología y particularmente en biología utilizamos como clasificación taxonómica. Para el caso de una clasificación reticular, podemos estar hablando del ejemplo de las redes tróficas, donde se definen grupos que están separados a partir de tomar en cuenta algunas características particulares, y esto nos permite vincular justo esta red como parte de las relaciones que se pueden observar en nuestras comunidades. Dentro de la clasificación, a partir de una división o aglomeración, se comienza como un todo, que es justo la conformación de nuestra comunidad, y se van haciendo subdivisiones tantas sean necesarias a partir de conocer o decidir ciertas características de las cuales uno dispone para comprender justo a esta comunidad. Un ejemplo de ello puede ser estar hablando de una comunidad de herbívoros, y esas características de las cuales disponemos nosotros podrían ser que estemos hablando de aquellos herbívoros que solamente son vertebrados, que son rumiantes y que además son mamíferos. Y para el caso de lo que vendría siendo una clasificación a partir de atributos monotéticos o politéticos, estaríamos hablando de aquellos que utilizan estos vínculos o estas características monotéticas están estrechamente relacionadas por un solo atributo, y los politéticos se llegan a distinguir porque comparten varios atributos el grupo que nos está conformando a nuestra comunidad. Es muy importante conocer y tomar en cuenta también lo que es la fenología de las especies dentro de la conformación de nuestras comunidades, así como de su estructura, ya que nos estarán evidenciando justo el comportamiento estacional que presentan estas como resultado de los diferentes procesos de su ciclo de vida, y que de alguna manera están respondiendo a ciertos factores climáticos. Así bien, podemos encontrar que la fenología hace uso o implementa otras disciplinas como son la fisiología, la meteorología, la climatología y la ecología para entender este comportamiento, o bien estos patrones y procesos dentro de la dinámica de mis comunidades. Como parte de aquellos cambios sucesionales que ocurren en una comunidad, tenemos a la sucesión ecológica, que podemos definirla como un cambio gradual que se produce dentro de mis comunidades a través del tiempo por medio de la aparición de un nuevo sustrato, o bien después de una fuerte perturbación. En este sentido, podríamos estar hablando de una sucesión ecológica primaria, cuando justo se da la aparición de un nuevo sustrato a partir de la incidencia de especies pioneras, o bien estar hablando de proceso de una sucesión secundaria después de una fuerte perturbación. Del mismo modo, podemos identificar dentro del proceso de sucesión ecológica esta sustitución o este reemplazo de la aparición de nuevo sustrato a partir de lo que se conoce como seres de constitución o conformación, seres intermedios o de maduración, o seres finales, o donde ya contemplamos a nuestra comunidad clímax. Para esto estaríamos viendo un proceso de progresión en cuanto a la sucesión ecológica. Si existiera una fuerte perturbación, y en este caso lo que podría ocurrir dentro del proceso de sucesión ecológica es una regresión, es decir, que la conformación para ese momento de nuestra comunidad regresaría a un ser menos complejo en cuanto al tipo de especies que lo conforman y el tipo de interacciones presentes en esta. Es importante reconocer que dentro del proceso de sucesión ecológica, al inicio o conformación de esta, vamos a encontrar lo que se denomina como especies pioneras, las cuales, de acuerdo a su historia de vida, van a tener una alta tasa de crecimiento poblacional, van a ser pequeños en cuanto a tamaño y van a presentar también una alta dispersión.
Esto les va a dar las particularidades a dichas especies de poder llegar al sitio y colonizarlo y conformar subsecuentemente a nuestras comunidades. Conforme se va avanzando en cuanto a la maduración de nuestra asociación ecológica, podemos encontrar en conjunto tanto especies pioneras como especies tardías, puesto que éstas van a tener un papel importante en cuanto a la dinámica y a las interacciones presentes. En el caso particular del ser final o clímax, encontraremos mayormente lo que es la especie tardía. La característica de estas especies es que generalmente tendrán tasas de dispersión y colonización menores a las especies pioneras y asimismo un mayor tamaño, puesto que, de acuerdo a lo que podremos hablar de historias de vidas, encontraríamos a estrategas K en el caso de los animales y estrategas S, R y C para el caso de las plantas, con la posibilidad de estar presentes en este tipo de ecosistemas conformados ya en una comunidad clímax. También es importante resaltar lo que ocurre en la composición del suelo, su complejidad, su fisonomía y diversidad, que a través del tiempo y del proceso de sucesión ecológica, conforme se inicia hasta llegar a la comunidad clímax, va incrementando y va a tener una mayor intensidad en cuanto a composición, complejidad, fisonomía y diversidad, a la par de lo que se puede presentar en las comunidades vegetales y comunidades animales durante todo este proceso de sucesión ecológica. También es importante mencionar que dentro del proceso de la sucesión ecológica en las comunidades, la riqueza tiende a incrementarse al principio de esta, puesto que se está dando el proceso de colonización y conforme vamos avanzando en nuestra sucesión ecológica, este tiende a disminuir hasta llegar a la comunidad clímax, donde se estabiliza tanto la riqueza de las especies como su diversidad. Este parámetro o estos patrones se observan precisamente por efecto de las interacciones, principalmente la competencia. Como parte de los disturbios y las perturbaciones dentro de los procesos de sucesión ecológica y estabilidad de las comunidades son importantes, puesto que nos estarían modificando justo este equilibrio y funcionalidad de los ecosistemas y asimismo de las especies inmersas dentro de mis comunidades. Asimismo, cabe señalar que tanto disturbios y perturbaciones pueden ser medibles y de acuerdo a su intensidad podemos ver el efecto que ocasionan dentro de nuestras comunidades y como parte de ello la respuesta que tienen estas ante este tipo de modificaciones, que puede ser la resistencia o resiliencia. Como tal, debemos de entender a la resistencia como aquella capacidad que presentan las comunidades para evitar ser desplazadas, y en este sentido a la resiliencia como la velocidad en cual pueden las comunidades regresar a un estado original tras haber sufrido un disturbio o una perturbación. Al tener presente estos términos de resiliencia y resistencia, podemos comprender cómo es que se da la estabilidad de las comunidades, puesto que se comprende que tienen un equilibrio entre las interacciones presentes dentro de mi comunidad y cómo es que se están desarrollando las especies dentro de la misma. En general, hablar de la estabilidad hace referencia justo a esta resiliencia y esa resistencia, y en cómo es que las especies responden a factores ambientales por características propias de cada una de ellas. En este sentido, la importancia de conocer o reconocer la estabilidad de las comunidades nos permitirá saber cómo responden las comunidades a ciertas perturbaciones actuales y cómo responderán a perturbaciones o alteraciones en un futuro. Y podemos clasificar este tipo de estabilidad de acuerdo al tipo de perturbación. Si hablamos de una estabilidad local, sería describir la tendencia de mi comunidad a volver a un estado original a partir del sometimiento de una pequeña perturbación. En el caso de una estabilidad global, se describiría la tendencia de la comunidad a volver a su estado original después de una perturbación muy fuerte.